Aquí la tienes. Foto. La lámina ceremonial ya está lista y muestra con fuerza el contraste entre la genealogía marcada por la muerte y la esperanza en Cristo resucitado. Hoy ver la lámina completa como más abordar. .com traza 78DDB CE 472D A9755B9 DF8ZB.bng. La izquierda, lado oscuro. Caín y Abel, la violencia como fruto del pecado. Serie de tumbas con la frase repetida, y murió. Texto clave, el salario del pecado es muerte. Romanos 6:23. Lado luminoso, Cristo resucitado, victorioso sobre la muerte, camino de fe, familia que ora, Enoc caminando con Dios, ciudad celestial. Texto clave, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Centro, frase puente, de la muerte a la vida eterna en Cristo. Unión visual entre el paisaje sombrío y la gloria celestial. Mensaje ceremonial. La genealogía humana está marcada por la muerte, pero la fe abre un camino hacia la vida eterna. En Cristo la sentencia del pecado se transforma en esperanza. Él venció la muerte y ofrece vida sin fin a quienes creen en Él. ¿Quieres que prepare ahora el guión narrativo ceremonial para acompañar esta lámina en tu exposición del estudio? Parte 3. La llegada de la muerte al mundo. En el principio, la vida era un don, pero la desobediencia abrió la puerta a la muerte y el eco de y murió, resonó en la historia humana. Hoy contemplamos el contraste entre la sombra del pecado y la luz de la resurrección. Caín y Abel representan la fractura del corazón humano. La tierra recibe sangre inocente y la genealogía se convierte en un registro de finitud. ¿Qué parte de mi vida necesita reconciliarse para que no se repita la historia de Caín? El salario del pecado es muerte, pero la gracia abre un camino nuevo. ¿Creen que la gracia puede transformar mi historia? Yo soy la resurrección y la vida. Cristo no solo venció la muerte, sino que la convirtió en puerta hacia la eternidad. ¿Cómo puedo caminar cada día con Dios como Enoc, de la muerte a la vida eterna en Cristo? Señor, tú transformas la oscuridad en luz. Haznos portadores de esperanza, testigos de la vida que vence la muerte. Cada generación invoque tu nombre y camine contigo hasta la eternidad. Aquí la tienes, foto. La lámina ceremonial ya está lista y muestra con... Ok. Agenda general, serie feliz para siempre. Miniserie ¿Entiendes lo que lees? Tema, Génesis, la historia antigua, parte 3, la llegada de la muerte al mundo. Texto base, Génesis 4:5. Zapatos de estructura del protocolo general. Tragitorio. Estación 1, lectura y comprensión del texto. ¿Qué hechos principales aparecen en Génesis 4:5? ¿Cómo se manifiesta la consecuencia del pecado en la historia de Caín y Abel? ¿Qué enseñanza transmite la genealogía marcada por la frase «y murió»? Estación 2, imaginación y visualización. ¿Cómo podemos imaginar la tensión entre Caín y Abel como símbolo de la ruptura humana? ¿Qué representa la repetición constante de la muerte en la genealogía? ¿Cómo se contrasta la línea de los que invocaban el nombre de Dios con la línea de los que se apartaron? Estación 3, preguntas de investigación. 1. ¿Por qué la desobediencia desemboca en violencia y muerte? ¿Qué significa que el salario del pecado es la muerte? Romanos 6:23. ¿Cómo se mantiene viva la fe en medio de un mundo marcado por la muerte? 4. ¿Qué esperanza se vislumbra en la figura de Enoc, que caminó con Dios? Estación 4. Exégesis y aprendizaje. ¿Qué revela Génesis 4:5 sobre la condición humana después de la caída? ¿Cómo se conecta la genealogía con la enseñanza paulina en Romanos 6:23?
¿Qué papel juega la gracia de Dios en preservar la línea de los que invocan su nombre? Estación 5. Aplicación práctica. ¿Cómo puedo reconocer cada día como un regalo divino? ¿De qué manera vivir conforme a la voluntad de Dios me prepara para enfrentar la realidad de la muerte? ¿Qué significa valorar la vida como don y no como posesión? Estación 6. Conexión con Cristo. ¿Cómo la resurrección de Cristo transforma la visión de la muerte? ¿Qué implica creer en Jesús como vencedor de la muerte? ¿Cómo se experimenta la vida eterna ya desde ahora en la fe? Estación 7. Convertir en misión. ¿Cómo transmitir que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia la vida eterna en Cristo? ¿Qué mensaje de esperanza puedo compartir con quienes temen la muerte? ¿Cómo anunciar que Jesús vino para dar una vida que nunca termina? En décimo principio central del tema. La muerte entró por el pecado, pero en Cristo la vida eterna se abre como regalo para todos los que creen. ¿Topé, profe? Ya tienes la agenda general con las preguntas de cada estación. ¿Quieres que prepare también una lámina visual ceremonial para este tema? Mostrando el contraste entre la genealogía marcada por la muerte y la esperanza en Cristo resucitado.
Saludos, profe. Entramos entonces en la estación 1, Mercurio, Salón 1, la Biblia al día. Aquí me corresponde una sola pregunta, sin invadir las demás estaciones. Open quote. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Close quote. Y para este bloque vamos a dejar Génesis 4:5 hable por sí mismo, siguiendo el fundamento que nos entregó Dola, pero desarrollándolo desde esta perspectiva. El relato bíblico presenta el asesinato de Abel, la expansión de las consecuencias del pecado, y al mismo tiempo la continuidad de una línea que sigue invocando el nombre de Jehová. Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Génesis, historia antigua. 3. La llegada de la muerte al mundo. Génesis 4:5, texto clave, open quote. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26, close quote. Aquí encuentro una verdad que la Biblia me presenta con enorme claridad. El pecado no se quedó en el huerto. En Génesis 3 vimos la entrada del pecado. Ahora en Génesis 4 vemos cómo sus consecuencias comienzan a manifestarse en las relaciones humanas. Caín y Abel son hermanos, pero el pecado convierte la diferencia, la frustración y los celos en violencia. Dios mismo le había advertido a Caín, open quote, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Caín no dominó el pecado, permitió que el pecado lo dominara. Close quote. Y el resultado fue terrible. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué me dice esto hoy? Me dice que el pecado nunca debe ser tratado como algo pequeño. Una actitud incorrecta que no entrego a Dios puede crecer. Un resentimiento puede convertirse en odio. El odio puede convertirse en violencia. Y aquello que comenzó dentro del corazón puede terminar afectando profundamente a otras personas. Pero hay otra pregunta que el relato me obliga a hacerme. ¿Dónde está mi hermano? Es precisamente la pregunta que Dios le hizo a Caín. Y Caín respondió, open quote, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La Biblia me enseña que no puedo vivir indiferente frente a la condición espiritual de quienes me rodean. Close quote. Génesis 4. La muerte entra en la experiencia humana. Génesis 4 no solamente cuenta el primer asesinato, también muestra una humanidad que comienza a desarrollar ciudades, ganadería, música y trabajo con metales, mientras simultáneamente aumenta la violencia. Esto es importante. El progreso humano no significa necesariamente transformación espiritual. Puede existir desarrollo cultural, conocimiento, tecnología y organización, y al mismo tiempo un corazón cada vez más alejado de Dios. Por eso este capítulo tiene una enseñanza especialmente importante para nuestro proyecto. La información no transforma por sí sola. El problema de Caín no era falta de información. Dios habló directamente con él, le advirtió, le dio oportunidad de corregir su camino, pero la respuesta debía producirse en el corazón. Ahí volvemos al principio que hemos venido repitiendo. La tecnología puede informar, solamente Dios puede transformar. Pero Génesis 4 no termina con Caín. Y aquí aparece una de las grandes luces del capítulo. Después de la muerte de Abel, Dios permite que la historia continúe mediante Set. Y Génesis 4:26 termina diciendo que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto significa que la muerte no consiguió borrar el propósito de Dios. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios todavía tenía un pueblo que invocaba su nombre. Y entonces Génesis 5 nos presenta una larga genealogía. Una palabra comienza a repetirse, y murió. La muerte se convierte en una realidad que acompaña a las generaciones. Pero en medio de esa lista aparece una excepción extraordinaria, Enoc. Génesis 5:24 declara que, open quote, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Close quote. La Biblia coloca así dos realidades frente a mí. La muerte entró por el pecado. La vida continúa encontrándose en una relación con Dios. Después de la caída, el pecado comenzó a producir consecuencias cada vez más profundas. La enemistad llegó hasta el asesinato de Abel y la muerte pasó a formar parte de la experiencia humana. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad. Conservó una línea de personas que invocaban su nombre y que continuaron caminando con él. Exégesis. El texto muestra una progresión: desobediencia, separación, pecado, violencia, muerte. Pero también muestra otra progresión: gracia, búsqueda de Dios, invocación de su nombre, caminar con Dios.
Por eso Génesis 4:5 no debe leerse únicamente como una historia de tragedia. Es también una historia de preservación divina. El pecado produce muerte, pero Dios mantiene abierta la posibilidad de caminar con él. La muerte aparece repetidamente en la genealogía de Génesis 5, pero la experiencia de Enoc demuestra que el propósito de Dios para el ser humano no termina en la muerte. Hermenéutica. ¿Qué me dice directamente la Biblia? Que la pregunta fundamental de mi vida no es cuánto sé, sino con quién camino. Caín tuvo contacto con Dios, recibió instrucciones de Dios y escuchó la voz de Dios, pero escogió seguir su propio camino. Enoc, en cambio, es presentado sencillamente con una frase: caminó con Dios. Eso cambia completamente mi manera de entender el estudio bíblico. No estudio Génesis simplemente para acumular información sobre Adán, Eva, Caín, Abel, Set o Enoc. Estudio para aprender a caminar con Dios. Aplicación. Hoy debo revisar qué está ocurriendo dentro de mí antes de preocuparme solamente por lo que está ocurriendo alrededor de mí. ¿Estoy alimentando resentimientos? ¿Estoy permitiendo que una frustración se convierta en enojo? ¿Estoy justificando actitudes que Dios ya me señaló? ¿Estoy preguntando como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿O estoy dispuesto a preocuparme por la salvación y el bienestar de quienes Dios ha colocado cerca de mí? Y sobre todo, ¿estoy caminando con Dios como Enoc? Porque puedo estudiar muchísimo la Biblia y aún así no caminar con Dios. El objetivo del estudio no es solamente saber más de la Biblia, es permitir que la Biblia me lleve más cerca de su autor. Conexión con Cristo. Aquí aparece inevitablemente nuestra esperanza. La muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, pero Cristo vino precisamente para enfrentar el problema del pecado y de la muerte. La historia que comienza con un hombre muerto en Génesis no termina allí. La historia bíblica avanza hasta Cristo, quien muere y resucita para ofrecer nuevamente la vida. Por eso, cuando leo Génesis 4:5, no solamente veo el comienzo de la muerte, veo también la necesidad del Salvador. Y la Biblia me invita a escoger diariamente entre dos caminos: el camino de Caín, vivir gobernado por el pecado, o el camino de Enoc, caminar con Dios. La pregunta de Mercurio queda respondida. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Me dice, open quote, el pecado trae muerte, pero Dios todavía llama al ser humano a caminar con él, close quote. Y esa es quizá la enseñanza más práctica de Génesis 4:5 para nosotros hoy. No permitas que el pecado que comenzó como un pensamiento termine convirtiéndose en una conducta que destruya tu vida o la de alguien más. Entrégaselo a Dios mientras todavía está a la puerta. Y cuando termines de estudiar, no cierres simplemente la Biblia. Camina con Dios, porque eso es exactamente lo que el texto dice de Enoc. Y aquí dejamos la palabra en manos de las demás estaciones. Venus, para mirar cómo esta realidad afecta nuestras relaciones. Marte, para descubrir qué carácter de Jesús debemos imitar. Júpiter, para ubicar la muerte dentro del gran plan de salvación. Saturno, para consideración con la misión y organización del pueblo de Dios. Urano, para recibir, restaurar y fortalecer. Y finalmente Neptuno y Plutón, donde la verdad estudiada deberá convertirse en una vida que pueda ser leída. Crédito de la participación Estación Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. ChatGPT.